Muy buenos días, tardes o noches, según nos estén viendo, chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango. Me da mucho gusto poderles saludar a través de este medio. Y antes de poder comenzar con la enseñanza como tal, quisiera dar un par de anuncios que son importantes que tengamos. El primero de ellos es que si tú no has sido partícipe, quiero informarte que estamos entregando despensas a los adultos mayores de la iglesia. ¿Esto por qué es? Porque queremos obedecer al mandato del Señor de honrar a las personas que tienen algún tipo de necesidad, y creo que nosotros podemos hacerlo. Si tú no eres parte del grupo de servidores, pero tú puedes aportar ya sea una sopa, una gelatina, unas galletas, algo que como tal a ti no te afecte, por favor te rogamos que tú por favor no lo hagas llegar a Rafa, a Kenia, a Moni o a mí. No lo deposites en la canasta de la despensa, porque esas despensas tienen otro destinatario. Nosotros, el propósito del grupo de jóvenes es precisamente para los hermanos de la tercera edad. Ese es el primero. El segundo de ellos, si lo podrán ver, estamos en Proverbios 30. Es el penúltimo capítulo de esta serie y por ende queremos recordarles que tienen que entregar la serie y sus apuntes. Por favor, me da pena decirlo, pero nadie, absolutamente nadie ha entregado ni siquiera un pequeño avance. Entonces, chicos, Proverbios nos llama a ser diligentes. Les ruego en el amor del Señor que sean diligentes para entregar sus apuntes de toda esta serie. Les vamos a compartir la lista de reproducción para que no digan, ay, es que no lo encuentro o me fue muy difícil buscarlo. No, ya van a estar ahí todos los temas. Entonces recuerden, 4 de octubre, fecha límite para poder recibir los apuntes de la serie. Y creo que por el momento son todos los anuncios que tenemos que hacer. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe en este penúltimo tema de la serie de Proverbios. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh Dios, cuán grande eres tú y cuán grandes son tus obras. ¿Quién soy yo, Padre, para poder hablar en nombre de ti, para poder exponer tu palabra en frente de estos jóvenes, Señor? Yo simplemente soy alguien que es inútil, Dios, que no puede hacer las cosas bien por su propia cuenta. Yo te ruego, Dios, que tú pongas tu carbón en mis labios y los purifiques. Quiero rogarte que tú estés conmigo y que estés con los jóvenes y adolescentes que han de escuchar esta enseñanza. Señor, que tu palabra taladre su conciencia, que tu palabra los confronte y los lleve a arrepentirse. Así, Señor, como me has confrontado. Me pongo aquí, Dios, no con la autoridad de mi moralidad, sino con la autoridad que me da el poder hablar tu palabra, reconociendo que soy un ser humano débil. Padre, ayúdame. Espíritu Santo, ven y glorifica a Cristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver dos puntos muy largos, porque vamos a dedicarle tiempo precisamente a profundizar en dos cosas muy importantes. El primero de ellos lo hemos titulado La profecía de Agur y el segundo, 4 cosas pequeñas. Vamos a comenzar con el primer punto, que es la profecía de Agur. Este es el penúltimo pasaje del libro de Proverbios y de verdad quisiera decirles que me encantaría volver a comenzar la serie. Tal vez muchos dirán, ay no, ¿cómo crees otra vez? Qué flojera. Pero de verdad que la palabra de Dios es un océano inagotable de sabiduría y conocimiento. Pero de momento no es posible, así que los que dijeron que no, no se asusten. Quiero invitarles, por favor, antes de terminar esta serie, que de todo corazón sigan leyendo la Biblia. Y que sobre todo, en este caso, sigan leyendo el libro de Proverbios, ya que contiene mucha sabiduría para los jóvenes y adolescentes. Y esta sabiduría necesitamos entenderla, atesorarla y sobre todo aplicarla a nuestra vida diaria. Empezaremos analizando la profecía con la que empieza el capítulo 30, que fue a través del profeta Agur. En la Biblia solamente se menciona una vez el nombre de este personaje, y después de esto no se nos dice nada más acerca de él. No se nos dice ningún tipo de características, salvo que él era un profeta. No sabemos nada de su vida, si era casado, si tenía hijos, si era de alguna tribu en especial, no sabemos nada. Pero lo que sí sabemos es que él tenía un ministerio importante y peligroso en el contexto cultural de Israel.
A diferencia de hoy, donde hay muchos supuestos profetas, Agur vivía en una época donde se respetaba a cabalidad este ministerio. ¿Por qué? Porque aquel que se atrevía a hablar en el nombre de Dios tenía serias consecuencias. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Al versículo 22 dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos que la palabra de Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en el nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Sucedía que cada vez que un profeta daba una profecía y ésta no se cumplía, él podía morir, su vida corría peligro. Entonces, aunque no sabemos nada de la vida personal de Agur, sabemos que él tenía un ministerio retador, un ministerio que era confrontante, pero que a la vez tenía pendiendo de un hilo su vida, porque si él en algún momento decía alguna palabra y no era palabra del Señor, él podía morir. Menciono esto porque el mensaje que tiene Agur para hablar es fuerte, el mensaje que él tiene es confrontador. Entonces, podemos decir que él estaba poniendo su vida en ese mensaje. Él estaba exponiendo la vida que él tenía a la hora de hablar lo que vamos a estudiar el día de hoy. Los destinatarios de la profecía son Itiel y Ucal. Tampoco se nos dice mucho de ellos, salvo que Itiel era un antepasado de la tribu de Benjamín y sus descendientes fueron contemporáneos de Nehemías y ellos volvieron del cautiverio de Babilonia. Pero de ahí en fuera no se nos dice nada más. Veamos cómo comienza la profecía en el versículo 2 del capítulo 30. Está hablando Agur. Dice así: ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Y no es que Agur fuera una persona temible y ruda, no es que fuera una persona cascarrabias y con un carácter muy fuerte, o que él fuera conocido como la persona más huraña de todo Israel. Cuando nosotros tomamos la palabra hebrea y vemos lo que significa rudo, vamos a descubrir que simplemente significa torpe, que es alguien ignorante. Agur usa esta palabra no para menospreciarse a sí mismo, sino para poner en claro que él no era alguien sabio, haciendo un contraste con las siguientes palabras. De hecho, la palabra rudo que se utiliza aquí es la palabra bar, con doble A. Y curiosamente es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 73 cuando Asaf empieza a hablar acerca de la envidia que él tenía. Quiero que me acompañen rápidamente al Salmo 73, 22. Creo que es un pasaje que hemos consultado muchas veces a lo largo de esta serie de proverbios. Y vamos a ver qué es lo que dice Asaf acerca de sí mismo. Dice así, Salmo 73, 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Entonces vemos que la palabra que él utiliza como rudo, Agur, es la misma palabra que utiliza el salmista Asaf, pero como torpe en Salmo 73, 27. Entonces, no es que Agur esté diciendo, a ver, ¿qué te pasa? Yo soy el más rudo, aquí vas a tener problemas. No, Agur está diciendo, yo soy muy torpe, yo no tengo entendimiento. Está diciendo que casi él es como un animal sin raciocinio, como Asaf se describió. Pero, ¿por qué Agur se atreve a decir esto? El versículo 2 nos da la respuesta. Agur no se está describiendo per se a sí mismo, sino está describiendo la condición del hombre cuando él decide no acercarse a Dios por la sabiduría. Agur está describiendo el estado hipotéticamente de por qué él es torpe, de por qué él es rudo, por qué él es simple. Esto es el resultado de que él no aprendió la sabiduría ni que conoce la ciencia del santo. Es terrible el estado en que el hombre puede llegar a estar sin Dios.
si decide abiertamente no aprender la sabiduría y la rechaza de continuo. Quiero decirte algo, joven, señorita que tú me estás escuchando. Somos llamados a aprender sabiduría. Esto lo hemos repetido muchas veces a lo largo de esta serie. Pero la sabiduría no es algo que viene por un don del cielo mágicamente o algo que podamos adquirir de manera sencilla. Es algo en lo que nos tenemos que esforzar voluntaria e intencionalmente para poder adquirir sabiduría. En este versículo se utilizan dos verbos, aprender y conocer. El primero de ellos, aprender, es la palabra hebrea lamad, que significa aguijonear, es decir, enseñar utilizando una vara como incentivo, acostumbrar, adiestrar, aprender, etc. Y el segundo verbo que utilizamos aquí es el resultado del primero. Si nosotros como jóvenes no nos aguijoneamos para aprender la palabra de Dios, seremos los más rudos, como dice Agur. Está dando la imagen de un animal que está siendo adiestrado para ciertas labores del campo, y para ello se utiliza el maltrato corporal moderado con la intención de que aprenda ciertas cosas. Por ejemplo, cuando un animal está en una yunta de bueyes y no quiere seguir trabajando, el arriero utiliza una vara o una punta para picarle las espaldillas y que él siga caminando. Y no estoy diciendo que te tienes que mutilar o que te tienes que flagelar. No, la palabra de Dios no enseña este tipo de prácticas como muchas religiones lo hacen. Pero lo que yo te estoy diciendo es que intencional y voluntariamente aguijonees tu carne y hagas que camine en la voluntad de Dios. Si nosotros no queremos ser como Agur, los más rudos, si nosotros no queremos estar en el estado de desgracia que él está describiendo aquí, con estos dos verbos, que no aprendió ni conoció la ciencia del Altísimo, nosotros tenemos que aguijonearnos. Sé que va a sonar feo, pero no te ofendas. Nosotros como jóvenes a veces somos como animalitos. Y no es por el olor que podamos despedir o alguna otra cosa, sino simplemente porque nuestro raciocinio muchas veces está limitado. Nuestro raciocinio es necio. Nosotros no queremos hacer lo que es correcto. Nosotros no queremos enfocarnos en las cosas que valen la pena. Y tristemente podemos decir que nos parecemos a los animales en ese aspecto. Tú cuando tienes a un perrito, lo tienes que adiestrar para que, por ejemplo, no se suba a los sillones, para que no suba las patas a la mesa, para que se quede afuera, para que haga sus necesidades en cierto lugar. Y esto es normal, ¿por qué? Porque él no piensa. Pero muchas veces nosotros nos comportamos así. Nuestros padres, nuestras autoridades, la palabra de Dios nos da ciertos mandamientos para nuestro bien y nosotros simplemente no queremos obedecer. Nosotros simplemente desechamos la palabra de Dios como si fuera poca cosa. Y al hacer eso estamos denotando que tenemos un carácter poco sabio y que nos asemejamos a los animales. Esto nos puede pasar a todos. Pero es aquí donde yo te digo, nosotros nos tenemos que aguijonear para que voluntariamente podamos aprender sabiduría. ¿Y cómo podemos aprender sabiduría? Para esto necesitamos orar, leer, escudriñar, meditar las palabras de Dios y meditar la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Todas estas cosas nuestra carne las aborrece. Y allí es donde tú y yo tenemos que apoderarnos de nuestra carne y hacer que haga lo que Dios quiere y demanda, no lo que nuestra carne desea hacer. No sé si yo soy el único, pero cuando me dispongo a pararme temprano para buscar la presencia de Dios, el sueño me cae más pesado. Cuando quiero leer la palabra de Dios, a mí me vienen pensamientos de distracción. Cuando quiero meditar la palabra de Dios, me vienen preocupaciones del trabajo o de la casa. No sé si solamente me pase a mí, pero yo creo que también te puede pasar a ti. Recuerdo a un famoso predicador que en una ocasión él compartía cómo estaba luchando para hacer una vida de oración cotidiana. Y él dijo que cuando él empezaba a orar, tenía que ponerse una alarma cada 10 o 15 minutos para despertarse, porque empezaba a orar por un rato y después se dormía. Entonces sonaba la alarma y otra vez se ponía a orar
y se volvía a quedar dormido. ¿Por qué pasa todo esto? Porque a nuestra carne no le gusta buscar a Dios, no le gusta aprender sabiduría. Pero aquí es donde tú y yo tenemos que aguijonearla para que aprenda sabiduría y ponerla al servicio de Dios. Nuestra carne no está llamada a ser nuestro dueño. Más bien nosotros somos llamados a poner nuestra carne como servidores de Cristo Jesús. Como decía Pablo, baste ya el tiempo pasado en el cual usaron su cuerpo para los deleites y para servir al mundo. Ahora preséntense como un sacrificio vivo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aguijonemos nuestra carne en este sentido. Después Agur empieza a recitar cosas que para nosotros son imposibles, porque va a empezar a construir una especie de pedestal para la sabiduría. Yo quiero que tú pongas mucha atención aquí, porque vas a ver cómo Agur primero pasa a describir el estado en el cual un hombre queda por no conocer la palabra de Dios, por no aprender sabiduría, y luego se va al contraste de decir qué tan excelsa es la sabiduría. De los versículos, Proverbios 34 nos lo dice. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Recuerda que en el versículo 3 termina diciendo que Agur no conoce la sabiduría del santo. Y repentinamente el versículo 4 nos dice en dónde se encuentra la sabiduría. Agur menciona que para obtener la ciencia del santo tienes que subir al cielo y descender para conocerla, que tú seas un testigo de cómo es la sabiduría en el cielo para poderla aplicar aquí, que tú tienes que tener la capacidad de dominar el viento, de dominar las aguas, de dominar la tierra. Y por último, estar en la misma presencia de Dios, conocer su nombre y conocer el nombre de su hijo. No sé si tú te pones a pensar estas características que está diciendo Agur, pero es algo imposible, es algo que nadie puede hacer, excepto una persona. No sé si te ha caído el 20, pero puedes ver que solamente hay una persona que cumple estas características. Y no sé si te recuerde un pasaje de la Biblia que está 3 versículos antes del versículo más famoso de toda la Biblia. Estoy hablando de Juan 3:13. Cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo y le está explicando cómo se da el nuevo nacimiento. Y Nicodemo le dice, oye, pero ¿cómo puedo saber cómo alguien nace de nuevo? ¿Cómo puedo saber cómo es este proceso? Jesucristo le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y que lo conocemos, testificamos. Pero si tú no quieres creer estas cosas que son terrenales, ¿cómo vas a saber las cosas espirituales que se dan en los cielos? Y da la declaración siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Te das cuenta? Aquí Agur está hablando acerca de Jesús. En el versículo de Juan 3:13, Jesús está diciendo, Nicodemo, yo sé que es imposible que tú puedas subir al cielo, pero te tengo una buena noticia. Tú no tienes que subir al cielo. El Hijo del Hombre bajó del cielo a la tierra para enseñarte lo que es el Evangelio. Y Agur está planteando el mismo problema. Si tú quieres conocer la ciencia del santo, tienes que ser capaz de dominar la tierra, el agua, el viento, estar en la presencia de Dios y conocer el nombre de su Hijo. Aquí nosotros podemos ver una de las tantas profecías acerca de Jesús y la exaltación que hace la Biblia de él. En pocas palabras, Agur dice, uno puede llegar a ser como un animal sin entendimiento a menos que aprenda la sabiduría a través de aquel que descendió del cielo, sometiendo tu carne para que él te la revele. Esto es enorme y profundo. Ojalá Cristo sea tan valioso ante nuestros ojos y corazones. Chicos, ojalá Dios quiera revelarnos la gloria de su majestad para que tengamos el pleno conocimiento de Jesucristo y podamos ser sabios. Después pareciera que Agur cambia radicalmente de tema y empieza a describir la palabra de Dios.
pero no es que cambie radicalmente de tema, sino que él sigue con la misma idea. Dice así Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Y sabes quién es la palabra de Dios? ¿Sabes de quién está hablando aquí? Cuando en la Biblia se habla de la palabra de Dios podemos hablar de cuatro cosas. Podemos hablar acerca de la palabra literal que sale de la boca de Dios, aquella que vemos en Génesis 1:1 cuando crea la tierra. Podemos hablar de las profecías que los profetas daban en nombre de Dios y que se cuentan como palabra de Dios. Podíamos estar hablando de la palabra de Dios como la Torá o el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, la recopilación de los libros. Pero también cuando se habla de la palabra de Dios se está refiriendo a Jesucristo. Hay una inmensidad de riqueza en la Biblia, pero quiero que tú tengas en cuenta que también podemos referirnos a la palabra de Dios como Jesucristo, como el Verbo. Si tú me acompañas a Juan 1:1 y lo vemos en la traducción lenguaje actual, vas a ver cómo esto queda muy claro. Dice así, Juan 1:1, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí, cuando está hablando de la palabra, no se está refiriendo a la Biblia, al libro. No, se está refiriendo a Jesús. Y yo quisiera explicarte cómo concuerdan y cómo compaginan estas dos partes de la palabra de Dios. De cuando está hablando de el escrito que nosotros podemos tener y de Jesucristo como la palabra. Pero desgraciadamente no me da el tiempo ni es el tema. Pero lo que yo quiero que nosotros analicemos es que toda la palabra de Dios es limpia. Toda, absolutamente toda. Dios a través de Agur es categórico. Dios pone un golpe de autoridad sobre la mesa y dice, a ver, momento, la palabra de Dios es limpia. No tiene nada de sucio. La palabra utilizada como limpia aquí en el hebreo es la palabra saraf, que significa fundir, refinar, acrisolar o afinar. Aquí saraf no solo está diciendo que la palabra de Dios es limpia, no, va más allá. Está queriendo decir que es más que purificada. Y no es que la palabra de Dios necesite limpieza. Dios describe su palabra con esta palabra para indicar el grado de pureza que tiene la Biblia. Usa esta definición para hacer alusión al proceso de pureza que tiene un metal después de haber sido purificado varias veces. De hecho, el mismo libro de Proverbios menciona que la palabra de Dios es más limpia que la plata purificada varias veces. No hay ningún escrito como la palabra de Dios. No ha existido ninguno en el pasado de la humanidad y tampoco existirá otro libro que sea tan singular como la palabra de Dios, simplemente porque no hay un autor como nuestro Dios. Al mismo tiempo dice que la palabra de Dios es un escudo a los que en él esperan. Me encanta la palabra esperar utilizada aquí, porque denota la absoluta dependencia que debemos de tener de Dios y de sus mandamientos. No se trata simplemente de que nos vamos a refugiar en Dios. También tenemos que aprender a refugiarnos en su palabra y en sus mandamientos. Aquí la palabra utilizada, que dice que él es escudo a los que en él esperan, es la palabra jaza, que significa huir por protección. ¿Te das cuenta qué hermoso es nuestro Dios? Él está diciendo que él es escudo a todos los que huyen a él buscando protección. Y eso es una actitud que nosotros tenemos que hacer. No olvidemos, Dios será nuestro escudo si huimos hacia él. Pero solo los necios se quedan voluntariamente a sufrir cuando hay un refugio seguro y firme. Joven, señorita, si estamos sufriendo por el ataque del enemigo, huyamos a Cristo, huyamos a su palabra. Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte. El versículo siguiente,
Proverbios 36 dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. También se nos pide que no añadamos a las palabras de Dios para que no seamos reprendidos y mentirosos. Pero ¿por qué Dios dice esto? ¿Quién se atrevería a añadirle a la palabra de Dios que es limpia, que es más pura que la plata purificada 7 veces? ¿Quién se atrevería? La palabra de Dios es suficiente, jóvenes y señoritas, para todo lo que tiene que ver con la vida y la salvación del hombre. No necesitamos nada más que la palabra. Y es algo que nosotros tenemos que tomar como un absoluto. Nos debe de bastar por todas las generaciones. Hay quienes acusan a la palabra de Dios de que es antigua. Hay quienes acusan de que la palabra de Dios es machista, de que la palabra de Dios es anticuada o que es pasada de moda. Todo esto no solo es una mentira, es una terrible blasfemia. Recordemos, no solo tenemos un libro más en nuestras manos, es la santa palabra de Dios inspirada por su bendita boca, la cual nosotros tenemos. Y debemos entender que si Dios mismo la diseñó para ser suficiente para el hombre en todas sus épocas, así es. No necesita agregarle nada más. Si algo no nos gusta de la palabra de Dios, el problema está en nosotros, pero no en la palabra de Dios. Su palabra es tan firme y tan duradera que el mismo Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras jamás pasarían. Esto lo podemos ver en Marcos 13:31. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios, desde la eternidad pasada, cuando decidió darnos su palabra de manera escrita, Él había planeado con su omnisciencia que la palabra de Dios iba a ser suficiente en todas las épocas. No es que la palabra de Dios tenga defectos, o que sea machista, o que le falte agregar algo. No, la palabra de Dios es perfecta. Los siguientes versículos de la profecía de Agur dicen así a partir del versículo 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que te muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Aquí vemos rápidamente cómo Agur le está haciendo una petición a Dios. Él está diciendo: tú puedes ser necio si desechas la palabra de Dios, pero si tú quieres aprender la ciencia del santo, necesitas que alguien te la revele. Este es el Hijo de Dios. Y también necesitas aguijonear tu carne para obligarla a que cumpla los mandamientos de Dios. Y una vez que haces eso, te puedes dirigir a la palabra de Dios, que es limpia, y a través de sus mandamientos vas a tener un refugio seguro. Pero aparte de todo esto, no quiero que veamos como que ideas separadas. Aquí Agur está dándole continuidad a la profecía y él dice: bueno, Señor, ya que me acerqué a tu palabra, ya que me acerqué a tus mandamientos, quiero pedirte 2 cosas. Y no me las niegues antes de que yo me muera. No permitas que me vaya al sepulcro sin que estas 2 peticiones me sean concedidas. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza. Agur está diciendo: aleja de mí la mentira, aleja de mí el engaño. La palabra utilizada aquí como vanidad se puede traducir incluso como ídolo o como algo sin sentido. Entonces Agur está diciendo: aparta lo mentiroso de mí, lo ajeno, lo que no tiene verdad, pero al mismo tiempo aparta los ídolos, aparta lo que no va a producir un fruto para ti. Y también aleja de mí la pobreza, para que no me afane, para que no caiga en pecado, pero también la riqueza. Yo creo que todos podemos orar la primera parte con mucho devoción y amor de este versículo. Dice: no me des pobreza, Señor, sí, aleja de mí el devorador, como algunos oran, ¿no? Aleja de mí la peste destructora, Señor, no me des pobreza.
Todos podemos orar eso con mucha efusividad. Pero ¿quién también puede orar al mismo tiempo? Señor, no me des riqueza. Aleja de mí la codicia. Aleja de mí el dinero fácil. Aleja de mí el enriquecerme ilícitamente. ¿Quién puede decir eso? Lo primero es muy fácil, pero lo segundo no tanto, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos la actitud de alguien que tiene un encuentro con la palabra de Dios. Todo lo demás viene a ser secundario. Todo lo demás viene a ser menos que nada porque tiene la palabra de Dios. No me des pobreza ni riqueza, dice. Después, en los siguientes versículos, vemos que Agur empieza a decirnos que hay 4 tipos de generaciones. Proverbios 30:11 dice así: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no han limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Ojalá pudiéramos decir que esas generaciones que está describiendo Agur son generaciones descritas en la antigüedad, contemporáneas de Salomón, que se quedaron alejadas y enterradas en el pasado, que son solo cuestiones olvidadas y que jamás va a haber generaciones como eso. Pero no, me temo que no es así. Aquí se comienzan a describir 4 males que a mi parecer son muy comunes y recurrentes en cada generación que ha pasado a lo largo de toda esta tierra, y creo que también nos incluye. El primer defecto nos habla de la falta de honra a nuestros padres. Esto lo hemos hablado al menos 3 o 4 veces a lo largo de toda esta serie, pero creo que si Dios permite que lo repitamos casi al final de esta serie, es porque es algo que como jóvenes constantemente nos cuesta trabajo cumplir. Dios no se cansa de repetírnoslos. El honrar a nuestros padres, quiero ponerlo con mayúsculas, es una obligación. No es un si quieres, no es un si me cae bien, no es si mi papá me cumple mis caprichos o me compra lo que quiere o hace mi voluntad. No. Honrar a nuestros padres es una obligación, no una sugerencia. El segundo defecto que viene mencionado creo que es el más fuerte de todos. Una generación limpia en su propia opinión, y que por ende no se ha limpiado de su inmundicia. Si hay algo lamentable es ser como este tipo de generación. Hay 2 problemas aquí. El primero es que la generación descrita ante sus ojos y ante su propia conciencia es limpia. La palabra usada en el hebreo se podría traducir como pura. Entonces esta generación tiene la característica de decir: pero yo estoy bien, yo soy puro, yo soy recto, yo cumplo los mandamientos de Dios, yo soy una buena persona. Nuestra generación, nosotros mismos, somos limpios a nuestra propia opinión. Nadie se cree malo, nadie se cree menos, nadie cree que es impuro. Y nadie lo piensa realmente. Porque si nosotros tuviéramos el pleno conocimiento, si tuviéramos la convicción de que somos una generación mala, correríamos inmediatamente a Cristo para que nos limpie. Pero no es así. Normalmente decimos: bueno, pues nadie es perfecto, bueno, pues todos nos equivocamos, bueno, pues él ya se equivocó y se equivocó más feo que yo. Tratamos de justificar nuestros defectos a la luz de los defectos de otros. Nos empezamos a comparar creyendo que si no somos los más pecadores no está tan mal nuestra situación. Aquí hay una doble desgracia, porque al caer en este estado de un examen mediocre conforme a la palabra de Dios, entonces vamos a tener la característica de pensar que somos limpios. Decía un pastor, y me encanta como lo dice: no te compares con otros, compárate con la Biblia, y vamos a ver que si nos comparamos con la Biblia siempre vamos a tener algo que mejorar, algo en que cambiar, algo en que perfeccionar.
Cuando el pecado domina nuestras vidas, nos volvemos esclavos de él y creemos que somos libres y que podemos hacer lo que querramos, pero en la realidad somos súbditos del pecado. Jesucristo lo dijo: el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el problema es que el pecado que vive en nosotros, y cuando no estamos cerca de la voluntad de Dios, domina nuestra voluntad, y como nuestra carne quiere hacer el mal y el pecado nos quiere llevar a hacer el mal, entonces creemos que somos libres, creemos que somos felices, creemos que esta sí es la verdadera vida, pero nada más alejado de ello. Yo quiero ponerte el ejemplo del parásito zombie, para ejemplificar cómo nuestra voluntad se vuelve esclava del pecado, y aunque creemos que somos libres, realmente somos esclavos de él. Voy a leerte un texto muy rápidamente. Dice así: los científicos han encontrado que un gusano parásito de los saltamontes induce unas sustancias químicas en el anfitrión que le altera el sistema nervioso de tal modo que le obliga a cometer suicidio saltando al agua donde muere ahogado. Entonces el parásito sale del insecto para nadar en el agua y continuar con su ciclo vital. El estudio afirma que el gusano provoca la muerte del insecto, saboteando su sistema nervioso central, consiguiendo manipular el comportamiento del saltamontes hasta provocar su muerte. Los saltamontes podrían adquirir el parásito al beber aguas infectadas por la larva de los mencionados parásitos, después que el gusano se desarrolla dentro del anfitrión, pero necesita volver al agua para completar su vida y reproducirse. Cuando el insecto cae al agua, el gusano, que se llama nematomorfa, que es de 3 a 4 veces más largo que el saltamonte, surge por atrás del saltamontes abandonando el cuerpo que le ha alimentado y sale en busca de una pareja con la cual reproducirse. ¿Qué sucede aquí? El saltamontes va al agua, toma, pero esta agua está infectada y empiezan a crecer larvas adentro de él. Cuando estas larvas crecen y se empieza a formar el gusano, se empieza a comer todo lo que está dentro del saltamontes. Y la larva, para seguir reproduciéndose y para seguir viviendo, necesita agua. Entonces atrofia el sistema nervioso del saltamontes y lo obliga a tirarse al agua, para que una vez que se muere pueda continuar reproduciéndose. Pasa exactamente lo mismo con el pecado. El pecado entra en nosotros, esclaviza nuestra voluntad y nos hace creer, que nosotros deseamos hacer el pecado y que eso es lo máximo. Y es cierto, nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa deseamos el pecado, pero nos lo hace ver como la meta a seguir, como lo más alcanzable de esta vida, como lo que nosotros de verdad tendríamos que obtener, si no, esta vida no tiene sentido. Y nada más alejado de eso. Cuando tú tienes ahí al saltamonte, y yo me imagino, si él pudiera pensar, ya después de que se tomó el agua y de que el insecto empieza a afectarlo, dice: ay no, la meta de mi vida no es reproducirme, no es irme a comer pastito, no es tener una familia de saltamontes, no, la meta de mi vida es aventarme en el agua y suicidarme. Pues creo que ningún saltamontes, sé que no tienen raciocinio, pero ningún saltamontes en su sano juicio ni en su instinto diría eso. Pero tú ves que cuando este insecto es invadido por este parásito, él desea hacer eso y lo termina haciendo porque su voluntad se vuelve esclava de ese parásito. Así es como funciona el pecado y así es como es el estado desgraciado de la generación que describe Proverbios. Hay generación que es limpia ante sus propios ojos. El pecado funciona de la misma manera con nosotros. Nos lleva a una muerte voluntaria, pues afecta a nuestro entendimiento. Al creer que estamos bien, no somos capaces de limpiar nuestras impurezas. Aquí hay un eufemismo en el hebreo. Un eufemismo es una forma de decir algo más suave o más tranquilo para que no suene tan feo. Pero quiero que tú sepas que la palabra utilizada como impurezas en el hebreo se traduce como excremento. En pocas palabras, Dios dice: hay una generación que es limpia ante sus propios ojos y si bien no se ha limpiado de su excremento. Es fuerte, ¿verdad?
Pues así es el pecado delante de Dios, así son nuestras actitudes incorrectas delante de Dios. Suena fuerte y lo es, pero el pecado es más fuerte y más despreciable y más asqueroso que el excremento. Jamás debe ser tratado con tregua o con misericordia. Perdón que te diga este ejemplo, sé que va a sonar feo, pero si por alguna situación tú te llegas a esta edad a hacer del baño en tu ropa, tú no te quedas bien cómodo, ¿verdad? Tú no dices, bueno, pues voy a esperar a que pasen 2 o 3 horas a limpiarme. No, tú inmediatamente ves la forma de, pues híjole, pasó un accidente, te metes al baño y consigues una ropa limpia para estar bien. Debemos de hacer lo mismo con nuestro pecado. Debemos de hacer exactamente lo mismo. Inmediatamente que detectemos algo, correr a limpiarnos. El tercer defecto que menciona de estas generaciones es tener los ojos altivos. Y ya hemos hablado también de esto en la serie. El tener un mayor estima de nosotros, del que deberíamos de tener, nos lleva a pecar con la soberbia. Y esto también nos aleja de Dios, ya que nos impide ver nuestro pecado y nos hace ver a nuestro prójimo, verlo como inferior a nosotros. E impide que nos podamos acercar a Dios buscando el arrepentimiento y su perdón. Salmo 119:21 dice así: reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Esta es la característica principal del soberbio. Se aparta del mandamiento de Dios porque cree que Él es recto. Pero al hacer esto, se pone en un estado de maldición, como lo dice el salmista. Y no es que estemos hablando de algo metafísico o místico, pero precisamente el estar alejado de la presencia de Dios es el estado de maldición más grande que puede haber en este universo. El último elemento de esta lista terrible es una generación cuyos dientes son espadas y muelas como cuchillos. Esto obviamente es un lenguaje figurado. Nadie en su sano juicio se pondría cuchillos en la boca, y creo que nadie lo tiene. Pero lo que está queriendo decir aquí Agur es que hay personas con esas características, y si no hablamos de lo físico, pero sí en la parte de cómo se expresan con los demás, de cómo son crueles, cómo son faltos de misericordia y devoran a sus prójimos con su boca. ¿Te identificas con eso? ¿Me identifico con eso? ¿Somos una generación misericordiosa y bondadosa que se expresa bien de los demás, o somos crueles, chismosos, mentirosos, levantadores de falsos y llenos de maldad? ¿Qué tipo de generaciones somos? Dios aborrece a los escarnecedores, a los que lastiman con su boca, a los que dañan, difaman y chismean sobre su prójimo. El Salmo 1:1 dice claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nosotros tenemos que evitar tener las características de estas 4 características de esta generación para poder agradar al Señor. Nosotros tenemos que enfocarnos en no ser como esta generación. Chicos, sé que tal vez las palabras que se mencionan son fuertes, pero limpiémonos de la inmundicia y del pecado. Por falta de tiempo no puedo leer todo el capítulo. De hecho, me encantaría poder profundizar en cada uno de los puntos, y a pesar de eso, creo que algunos los he tocado muy por arriba. Podríamos profundizar más, pero lastimosamente el tiempo es limitado. Así que entremos al segundo punto, porque creo que es crucial que lo veamos, el cual se llama las 4 cosas más pequeñas. Y vamos a ubicar nuestra vista en el versículo 24 del capítulo 30. Dice así: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano, y está en los palacios del rey. Vemos cómo se nos describen 4 cualidades que debemos de tener para ser sabios. Aquí Agur está alabando o está exaltando
está hablando bien de estos 4 animalitos. Y creo que Dios permite que podamos aprender también a través de su creación principios para nuestra vida. Recuerda que la sabiduría no es solamente conocer la Biblia, no es solamente memorizarla, no es solamente leer. También la sabiduría es práctica, es ejecutar, es hacer. El primero de los ejemplos que se nos llama a imitar son las hormigas. Yo creo que no tengo que describirte las hormigas porque todos hemos visto alguna en nuestra vida. Sabemos que son animales pequeños, que son débiles y para colmo la mayoría tiene una visión bastante pobre o son ciegas. Son animales relativamente débiles y son prácticamente presas de muchos animales. Pues en un enfrentamiento uno contra cualquier otro animal, es fácil que éstas sean destruidas. Sin embargo, si tú puedes ver esto y analizarlo, pocas veces verás a una hormiga sin alimento. Las hormigas, hablando metafóricamente, no se ponen tristes en su nido diciendo, véanos, somos pequeñas, somos débiles, es más, somos ciegas. ¿Para qué seguimos viviendo? ¿Para qué seguimos trabajando? No podemos hacer nada, Dios nos creó así, nuestra situación es débil. ¿Para qué seguir continuando? No, ellas no ven sus limitaciones ni se fijan en su debilidad. Por el contrario, se ponen a trabajar diligentemente para obtener su alimento. Venga otra vez como dice el versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. No importa qué tan débiles seamos o que nos sintamos, si somos diligentes, si somos trabajadores, si dejamos de lado la holgazanería y la pasividad, vamos a poder salir adelante. No es cuestión de ver cuán fuerte eres, no es cuestión de decir, Señor, pero es que yo no tengo las oportunidades que fulanito. Señor, es que yo no tengo la misma vida que sutanito. No, las hormigas no se ponen a reclamarle a Dios y diciendo, oye Señor, pero a mí no me hiciste fuerte como el elefante, o rápido como el leopardo. A mí no me diste una vista como la del águila, Señor. No. Así como quieres que trabaje. No. Las hormigas son diligentes y trabajan para obtener su comida, porque de esta manera ellas honran a Dios y cumplen lo que Él les mandó. Y tú puedes ver que las hormigas, aunque son muy pequeñas y son un pueblo no fuerte, cuando trabajan juntas consiguen muchas cosas. De hecho, hasta en cierto punto pueden llegar a ser molestas porque dices, ay, otra vez ya me encontré un nido de hormigas. Estas hormigas que no me dejan, estas hormigas que me están molestando. Pues sí, porque ellas tratan de cumplir el propósito con el cual Dios las creó. Y aunque son pequeñas, son esforzadas, son diligentes y por eso tienen su alimento. Y somos llamados y llamadas a imitar esta actitud de la hormiga. Por el momento quiero saltarme intencionalmente al tercer punto y dejar el segundo al final. Y vamos a ver el siguiente versículo que vendría siendo Proverbios 30:27. Dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla. Las langostas son animales relativamente más grandes que la hormiga. Pero ¿sabes qué? Son animales que básicamente no tienen ningún tipo de arma para atacar. Existen varias tipos de hormiga y algunas de ellas tienen mandíbulas como pinzas y pueden en cierta manera defenderse. Pero las langostas no lo tienen. De hecho, yo cuando me puse a investigar, y tú lo puedes googlear si quieres, básicamente las langostas son saltamontes. No es otro tipo de especie y no poseen ningún tipo de arma para atacar, no tienen algún tipo de arma para defenderse. Dios nos le proveyó de esto. Pero ¿cómo es que pasan de ser saltamontes a ser langostas? Bueno, sucede que cuando suceden ciertas condiciones climáticas, cuando hay cierta humedad, cuando hay cierto calor, estas condiciones provocan que los saltamontes empiecen a reproducirse de manera alocada y entonces empiecen a generar un enjambre. Y cuando la pequeña población de saltamontes aumenta y crece en demasía, se les denomina ya langostas y algunas pueden tener alas.
y allí es donde radica su poder y donde son peligrosas para el ser humano, para la agricultura e incluso para otros animales, porque tienen la característica de comer toda la vegetación, todos los pastos, todas las hojas de los árboles y dejar en hambruna a humanos y animales por igual. Ya que ellos empiezan a reproducir grandemente, pueden llevar a la devastación de poblaciones enteras por falta de comida y hambruna. Una sola langosta o un solo saltamontes realmente no es peligroso. Es más, si tú tienes jardín, puede que tal vez tengas algún saltamontes ahí, que esté viviendo en tu jardín, en tu arbolito, en tu plantita, y tú ni cuenta te has dado. ¿Por qué? Porque es inofensivo, no hace absolutamente nada. Tú puedes estar ahí mucho tiempo y decir, bueno, ni me había enterado que tenía un saltamontes. ¿Por qué? Porque no es peligroso. Pero recuerda lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Su poder radica en que puedan reunirse, trabajar juntos, y ahí es donde ellos se vuelven una amenaza verdadera. ¿Qué nos quiere enseñar Dios aquí? Muy sencillo. Dios nos puso dentro de un pueblo, dentro de una congregación, dentro de un cuerpo local, y no debemos trabajar cualquiera que sea el objetivo que tengamos de manera solitaria, ya que al trabajar en equipo nos vamos a lograr conseguir mejores resultados. También pasa lo mismo con los problemas y con las tentaciones que podremos enfrentar en nuestra vida de jóvenes. Si tenemos algún problema o estamos atorados con algún pecado, no seas un saltamontes que se queda en un jardín solito queriendo luchar solo. Sé un saltamontes que va y se mete al enjambre y se vuelve una langosta y se vuelve fuerte. Si tú tienes algún problema, de verdad, yo te invito que busques consejería. Estamos los líderes para apoyarte, estamos aquí para poder servirte, pero no estés luchando solo. Ve el principio que está diciendo Dios aquí. Si los saltamontes no tienen un rey, perdón, las langostas, pero cuando se unen son peligrosas para todos. Lo mismo es lo que tenemos que imitar nosotros. De hecho, yo creo que intencionalmente por eso Dios permite que haya muchas iglesias locales. Tú nunca vas a ver en ningún lado de la palabra de Dios que Dios manda que tengamos una mega iglesia única en donde todos nos congreguemos y vivamos juntos y ya. No, Dios permite que haya varias iglesias para que podamos ser parte de un cuerpo local y ayudarnos. Entonces, jóvenes, señoritas, no existe el llanero solitario versión cristiana. No, somos llamados a congregarnos. Y aquí quiero hacer un paréntesis para volverte a invitar. Si estás haciendo saltamontes que solamente se reúne en línea, qué bueno si no puedes congregarte. Pero si tú eres joven, tienes salud, puedes tomar una combi y tomar tus precauciones, yo te invito a que te congregues. Es tiempo de que regresemos a nuestro enjambre para congregarnos. El cuarto principio habla de las arañas. En algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, se traduce como lagartija. Hay una pequeña discrepancia entre los autores, entre los traductores, perdón, porque realmente la palabra que se utiliza en el hebreo es la palabra que se podría traducir como ponzoña, un animalito ponzoñoso. Lo que nos menciona la palabra de Dios, ya sea una araña o sea un lagarto o una lagartija, perdón, la característica que tienen ambos es que son pequeños. Pero a pesar de que son pequeños, son capaces de encontrarse dentro del palacio de un rey. Dios nos quiere enseñar que aunque estos animalitos no son agradables, no son fuertes, son capaces de estar en los lugares más importantes, a los cuales incluso ningún ser humano puede entrar. Recuerda que aquí estamos en el contexto cultural de la monarquía y solamente el rey en ciertas ocasiones podía entrar a ciertos lugares, a ciertas cámaras o a ciertos cuartos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es Esther. Cuando Esther va a interceder por su pueblo, recuerda que ella está ayunando, ¿no? Y a pesar de que ella era la reina de todo el imperio, ella tenía que ir con el rey. Y si el rey no quería verla y no le inclinaba su cetro,
podían matar a Esther en ese mismo momento, porque esa era la ley. Sin embargo, yo te puedo apostar que incluso en esa recámara más recóndita y secreta del rey, también se podría encontrar algún tipo de insecto como la araña o la lagartija. ¿Qué podemos aprender de esto o qué nos quiere enseñar Dios? Que no importa el ser pequeño o débil, se puede llegar a lugares altos siempre y cuando uno se esfuerce. Y ojo, no vengo a darte una dosis de motivación, no vengo a darte un evangelio barato, decirte, hey campeón, tú puedes, tú eres el hijo del rey, el Señor murió para darte la prosperidad y tú no tienes por qué estar en pobreza, tú no tienes por qué estar en los peores lugares, porque en Cristo somos más que vencedores. No, no estoy hablando de ese tipo de evangelio barato de la prosperidad. Proverbios, en todo su contexto, nos enseña a ser diligentes, a evitar malas compañías, a atesorar el conocimiento y a poner en práctica la sabiduría y el trabajo. Es a través de estos principios que la Biblia nos dice que podemos llegar a tener éxito en el buen sentido en la vida, a través de la perseverancia y del esfuerzo, de la ayuda y la bendición de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? La araña no llegó por cuestiones del azar, o la lagartija, cualquiera de los dos animales, no llegan a la esquina de los cuartos nomás porque sí, no aparecen de la nada. Ellos tienen que caminar, tienen que subir a las paredes, tienen que esforzarse para encontrar un rincón donde puedan hacer su nido y morar ahí. Es lo mismo con nosotros. Podemos ser muy pequeños, podemos vernos muy insignificantes, pero para poder lograr un objetivo tenemos que movernos. No importa si los vemos muy chiquitos, Dios puede permitirnos llegar a lugares altos que ni siquiera nosotros nos imaginamos, pero tenemos que movernos. Esa es la enseñanza. Ahora, el segundo punto de la lista y el último de estos 4 subpuntos que intencionalmente lo dejé como postre, como cereza en el pastel, quiero que lo empecemos a analizar rápidamente para cerrar, porque yo creo que es el que tal vez tiene una enseñanza más profunda y más hermosa de todo esto. Vamos a darle lectura y dice Proverbios 30:26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Debo de confesar que también fue el versículo más difícil de analizar de estos 4 y obviamente de entender. Porque como te decía en el caso del versículo del 4 al principio, cuando habla de la araña o de la lagartija, las traducciones a veces son difíciles y complicadas. En algunas traducciones tú vas a ver que este versículo se traduce como conejo, o como liebre, o como tejón. En mi caso, como estuve batallando un poco para saber cuál animal realmente era al que se estaba haciendo alusión aquí, tuve que consultar la versión King James en inglés y me sorprendió que el animal traducido aquí es el coni. Tal vez tú no lo conozcas y yo tampoco lo conocía de hecho, pero el animal que está hablando aquí, la palabra de Dios, es el coni. Déjame leerte un poquito acerca de él. Si tú quieres googlearlo o quieres buscarlo en español, búscalo como pica. P-I-K de kilo A, pica. El coni es un animal que habita en las gargantas de las montañas y en los distritos rocosos de Arabia, Paratea y Tierra Santa. Tiene aproximadamente el tamaño y el color de un conejo, aunque es más torpe y no puede correr tan rápido como uno de ellos. Parece un topo, pero los pies que tiene no están hechos para cavar. Así que hace uso de su propio diseño y habilidades y se refugia en las rocas. Son pequeños y débiles, pero tienen la sabiduría de encontrar seguridad en las rocas. Yo espero que la referencia aquí sea más que evidente, pero si no, la explicaré. Pero antes quiero que analicemos las palabras esforzado que viene aquí, porque no está hablando tal cual de una flojera o de una falta de diligencia. Si leemos otra vez el versículo, dice, los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa sobre la piedra. Pero quiero que analicemos la palabra esforzado
que está aquí usándose. La palabra esforzado es la palabra atzum. Y la palabra atzum puede traducirse como poderoso. Ese es su principal significado. Entonces aquí la palabra de Dios podríamos traducirlo como los pica. Pueblo nada fuerte que pone su casa sobre la roca. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que este animalito, que es el pica, no es fuerte. Por el contrario, es débil. No es rápido, es lento. No tiene la capacidad de cavar con sus garras. Es un poco inútil para poder excavar. No es rápido como un conejo o una liebre, o no tiene unas orejas grandotas para escuchar el peligro. No tiene garras y sus patas son torpes y débiles para poder correr. No puede refugiarse ni puede huir de un depredador. Pero ve lo que Dios está diciendo aquí. Este animalito, así como Dios lo creó, le dio cierta característica. Le dio la prudencia y la conciencia de su propia debilidad. Y por eso es que ellos consciente y voluntariamente ponen su casa sobre las rocas. Es decir, donde ven que hay huecos en las rocas, donde las rocas han caído o tienen aberturas, los picas se meten dentro y ahí hacen su madriguera. De tal manera que cuando viene un animal, ellos se esconden ahí y aunque no son rápidos y aunque no tienen la capacidad de cavar, simplemente se meten ahí y están seguros. Te decía, espero que la referencia sea evidente cuando hablamos de poner la casa sobre la roca, porque aquí precisamente estamos hablando de Cristo Jesús. En la Biblia hay aproximadamente 42 referencias a Dios como la roca, aunque también hay referencias como piedra u otro sinónimo de este objeto. Pero solo quiero mencionarte dos ejemplos de esto. El primero de ellos está en Salmo 71, en los primeros 3 versículos. Dice así: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, y inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. El segundo versículo que quiero que analicemos está en el Nuevo Testamento y está en Romanos 9:33. Dice así: Como está escrito, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Jóvenes, yo quiero instarlos a que reconozcamos nuestra debilidad, que seamos como ese animalito. Somos débiles, somos humanos, somos torpes. Déjame decirlo así, me estoy incluyendo. Espiritualmente somos patéticos, somos como el pica. No podemos correr rápidamente, no tenemos garras, no podemos cavar, no tenemos orejas grandes para ver o para escuchar, los peligros que se avecinan. De hecho, si no fuera por las rocas, los picas seguramente ya estarían extintos. ¿Por qué? Porque no tienen forma de defenderse ni de huir de los peligros. Nosotros tenemos que reconocer que somos más débiles que ellos, que somos más vulnerables que ellos, que somos más propensos al peligro que estos animalitos. Pero precisamente porque nuestra debilidad es grande, nuestra fortaleza y nuestro refugio es grande. Cristo Jesús es nuestra roca. De hecho, a mí me encanta cómo lo describen las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 32:1, acompáñame, léelo con tu Biblia y repítelo conmigo fuertemente. Dice así: He aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como un refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Jóvenes, Cristo es nuestra roca, y nosotros somos débiles, nosotros somos espiritualmente limitados, nosotros no tenemos la visión para ver los peligros, nosotros cedemos ante la tentación fácilmente, nosotros
podemos proponernos cosas en nuestro corazón y somos derribados rápidamente. Somos débiles como esos animalitos. Pero la fortaleza, el por qué esos animales siguen existiendo hasta el día de hoy, es porque han tenido la prudencia de refugiarse en la roca. Ellos podrían ir a buscar morada en cualquier otro lugar, refugio en cualquier otro lugar, pero ellos saben que su debilidad no les va a permitir llegar lejos, ni conseguir otro animal, ni conseguir otro refugio o desplazar otro animal. Son fáciles de cazar, son víctimas potenciales y se alejan de la roca. Pero ahí es donde está su fortaleza. Viven en la roca y viven seguros. Dile a tu corazón, corazón mío, reconoce tu debilidad y no te alejes de la roca. Reconoce que eres débil, que eres pusilánime, que sin Dios no puedes hacer nada y no te alejes de la roca por ningún motivo, joven. No nos alejemos de aquel que es nuestro refugio, de aquel que es nuestra salvación, de aquel que nos da seguridad, que nos da vida eterna y que nos promete ser un escondedero, como lo dice Isaías. Si tú te has sentido débil, si tú te has sentido preocupado, si tú has sido tentado constantemente, yo te ruego y te invito que corras a la roca que es Cristo Jesús y te refugies en Él. Que corras a ese escondedero que Dios nos ha puesto y que te escondas en medio de Él. Y que pase lo que pase, y que venga la tentación más fuerte a tu vida, y que vengan los problemas, y que vengan las dificultades. Si estamos en la roca, estaremos seguros. Nuestra vida será preservada, nuestro espíritu será acrecentado en la medida en que estemos habitando en la roca. Para terminar, quiero recordar esa frase del famoso predicador Spurgeon: yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Pueden pasar problemas y puedo sentirme amedrentado y puedo sentirme débil, pero si estoy parado en la roca, aunque yo esté temblando de miedo, la roca no se mueve. La roca permanece firme. La roca es un refugio para todos aquellos que en él esperan. Pero chicos, esta es la clave: reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra deficiencia, reconocer que sin Cristo simplemente seríamos presas fáciles como el coni o como el pica. No tendríamos a dónde ir, porque no somos fuertes, no somos ni muy inteligentes, ni somos muchos sabios, sino que lo vil y menospreciado tomó el Señor para avergonzar a lo que sí es. No sé tú, pero en mi caso, yo no me puedo jactar de nada, y creo que es el caso de todos aquellos que hemos sido salvados por gracia y por fe. Pero precisamente porque no tenemos nada de qué jactarnos, no nos alejemos de la roca. No huyamos de nuestro refugio, no huyamos de aquel que es nuestra salvación, no huyamos de aquel que es nuestro escondedero, que es nuestra torre fuerte, que es nuestro refugio, que es nuestra paz, que es nuestro lugar de seguridad. Quiero volvértelo a leer para terminar. Isaías 32:1. He aquí, para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ese varón del que se habla es nuestro maravilloso y glorioso Cristo Jesús. Ese varón del cual se habla es aquel carpintero que fue crucificado en el madero, que murió por tus pecados y por mis pecados para darnos vida. Entonces, si somos conscientes de nuestra debilidad, huyamos, corramos y mantengámonos en la roca que es Cristo Jesús para la salvación de nuestras vidas. Y no estoy hablando de preservar nuestra salvación, no, estoy hablando de preservar nuestra integridad espiritual y que podamos avanzar en el proceso de santificación. Espero que esta enseñanza sea de utilidad. Me dio un gusto enorme estar con ustedes en esta serie y los vemos próximamente para la siguiente serie que ya estamos trabajando. Estén pendientes de la página oficial de Jóvenes Iglesia Juvenil COS para poder ver las nuevas fechas y los nuevos temarios. Y también les invitamos a mandar sus apuntes, por favor,
y que si tú tienes la posibilidad nos apoyes con algún elemento para la despensa para los hermanos de la tercera edad. Que el Señor esté con ustedes y les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.